Bueno, voy a compartirles primero acá pantalla. Está. Bueno, yo me presento. Ahí ven la pantalla. Sí, cómo no. Perfecto. Bueno, esta comunidad decidimos llamarla Tu Bebé y Algo Más. De pronto hayan personas que estaban pensando que eran solamente tema de bebés o de niños. No, es que todos en nuestro interior tenemos ese niño interior, ¿sí? Entonces por eso le puse Tu Bebé y Algo Más, porque vamos a estar adquiriendo conocimiento tanto para nosotros sanar nuestro niño como para las personas que tienen a su cuidado niños, ¿ok? Bueno, los encuentros van a ser los jueves. Había puesto 7 p.m. hora Colombia, pero entonces vamos a reprogramar el horario para que a las personas que estén en otro país no les quede tan tarde. Bueno, yo soy María Alejandra, soy numeróloga, mujer medicina, consteladora, terapeuta holística, canalizadora del fuego, interpretadora de velas, tarotista y coach de vida. Para tener en cuenta, cuando tengamos estos encuentros, levantemos la manito para no generar eh, como desorden y nos sepamos entender. En el chat también podemos participar, preguntar y como a medida que vayamos avanzando les voy a ir compartiendo ejercicios que pueden poner en práctica para la sanación, o no digamos sanación, para la transformación e integración, ¿sí? Entonces pueden compartir y preguntar en el chat, pero en lo posible que sean temas de lo principal, ¿ok? Bueno, algo que a mí siempre me gusta decirle a mis pacientes y a las personas que estudian conmigo es que nunca crean nada, que todos se lo cuestionen porque no hay una verdad absoluta, todo es perfecto y tomen lo que resuenen con ustedes para sus procesos y lo que no, lo dejan ir, ¿sí? Aquellos que desean las consultas privadas o personalizadas, acá les dejo el número del WhatsApp. El objetivo, dar a conocer herramientas de conocimiento y autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante? A ver, si ustedes quisieran como llegar a una persona o a cierto destino, ¿cómo creen que les quedaría más fácil? ¿Conociendo la ruta o yéndose al azar y preguntando? ¿Cómo creen ustedes? Conociendo la ruta. Exacto. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento y autoconocimiento. El autoconocimiento es porque, digámoslo así, bruscamente, el mayor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos los que nos saboteamos la mayoría del tiempo. Y el conocimiento, porque cuando uno aprende a conocer al otro, pues no se toma las cosas tan personal. ¿Listo? Y en este caso del conocimiento lo vamos a enfocar como a los niños, ¿sí? Porque los niños de cierto año para acá están viniendo más evolucionados y los adultos no los están entendiendo. Entonces se están volviendo los procesos para los niños más difíciles y para los adultos también se están volviendo las cosas muy caóticas. ¿Para quiénes va dirigido esta comunidad y este conocimiento? Tanto para cuidadores, que aquí es donde se aplica más que todo lo del conocimiento, ¿sí? Para que los procesos sean más armoniosos, para los adultos, que ahí es donde aplicamos lo que les decía ahorita del autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante? Para que también seamos más comprensivos con nosotros mismos y no caigamos como en eso de la culpa, ¿sí? Cuando a veces, ay, no, que la embarré. Entonces, ya conociendo que todo es perfecto, todo pasa por una razón de ser, pues entonces simplemente integramos lo que tenemos que integrar, aprendemos la lección y dejamos ir. ¿Listo? Para todos, ¿por qué? Porque cuando alguien integra y trabaja algo en sí mismo, es elevar la conciencia al colectivo, ¿sí? Eso se graba en la conciencia de la humanidad, como en la energía que nos rige, ¿sí? Y las consecuencias, pues que entre niños, hayan más niños en armonía con sus esencias y adultos trabajando en sus procesos, pues vamos a tener un mejor presente y futuro para la humanidad. ¿Listo? Bueno, hasta acá les comparto la diapositiva porque esto es de otra clase que les tengo preparada mucho más a profundidad. El tema de hoy es el tema de la esencia de los niños, ¿sí? Hay algo que es una herramienta
muy buena de conocimiento, autoconocimiento. Yo la practico mucho con mis pacientes, conmigo misma, mejor dicho, es súper importante. Y es la numerología, ¿sí? En donde podemos encontrar la esencia de los niños y de nosotros mismos. Vamos a ir hablando de los niños y de nosotros. En el día de nacimiento, ¿sí? Ahí está el número personal, ¿sí? Entonces, para nosotros saber cuál es la vibración del número, hay que hacer reducción teosófica. ¿Cómo así que reducción teosófica? Sí, sumar las cifras entre sí y llevarlas a un solo dígito, excepto si da 11 o 22. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen niños a su cuidado, pueden sumar solamente el día. Si nacieron el 17, suman el 1 más 7, ¿sí? O el día de nacimiento de ustedes y van escribiendo en el chat qué número les da. ¿Listo? Y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. ¿Listo? El día del mes que naciste. El día, solamente el día. Ahí es donde está la esencia. O sea, el verdadero yo sin máscaras. Okay, ahí el 11. Okay. El 11 es el número maestro espiritual. Ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, el 11 y el 22 no se suman, se dejan tal cual. O sea, si alguien nació un 29, 2 más 9, 11, lo deja así. ¿Sí? O si alguien nació el 18, sumas 1 más 8. O sea, tu número personal es un 9. El 16, 1 más 6, 7. El 16 es un número karmático. Más adelante yo les voy a hablar de los números karmáticos y cuáles son las consecuencias, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el 1. Si a alguien le dio 1, conoce a alguien de 1. Bueno, los niños que nacen con una vibración 1, es decir, que hayan nacido el 1, el 10, el 19 o el 28 de cualquier mes, son niños muy mentales, o sea, súper inteligentes, a todo le echan mente, ¿sí? Los números 1, 8 y 9 tienen que ver con papá, es decir, vinieron a trabajar algo con el lado paterno, ¿sí? Y estos niños son de que cuando están pequeñitos se les ocurren unas ideas súper originales, son los que se visten súper chistosos, se peinan súper chistosos y van a salir y la mamá le dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a ir así? Si es que vamos a ir es para una reunión o los que van, las personas que van a un culto, vamos es para la iglesia, no sé qué, y van y el niño lo hace poner la ropa que no quiere, sino la que la mamá le pone, que porque así tiene que ser para poder ser aceptado para donde van, ¿sí? Son niños que tienen la percepción de que papá le quedó grande hacer algo, ¿sí? Y es el niño que trata todo el tiempo de hacer las cosas por agradar a los demás. Entonces, de adultos son niños que tienen dependencias y codependencias emocionales, ¿sí? Es el adulto que prefiere estar en amistades, así no lo quieran, así no lo valoren, pero el total de no estar solo no se aleja. ¿Sí? Él puede saber que lo están utilizando y está ahí por ese miedo a la soledad, el miedo al abandono. Este niño viene a conectarse con la parte más creativa, ¿sí? Está la esencia, pero lastimosamente el entorno y la manera como va percibiendo las cosas se va opacando su esencia, ¿sí? Entonces, no siguen alineados con la parte armónica del número, sino que se van para el lado desarmónico. ¿Y cuál es el lado desarmónico? Las dependencias, las codependencias, la timidez. Bueno, y en el lado armónico, ya cuando la persona ha crecido, son personas que nacieron para ser pioneras, líderes y co-creadoras, ¿sí? Y son personas súper inteligentes. A las personas que les dio 2 o a alguien que conozca 2 o más adelante alguien que vea la grabación, y sea un 2 en su número personal, que haya nacido un 2 o un 20 de cualquier mes, son personas muy sensibles, ¿sí? Y al ser personas tan sensibles, pueden llegar a percibir lo que el otro siente. Con solo verlo, puedes saber cuáles son las necesidades de esa persona, ¿sí? Ah, y otra cosa del niño 1 es que a toda hora quiere ser el niño ideal. A toda hora es un niño que crece vacío, es un niño que crece con carencias emocionales porque todo el tiempo está actuando es por agradar a la mamá o al papá. Se olvida completamente de sí mismo, ¿sí? Y ese niño
cree que tiene que reemplazar a papá. Entonces, papá tiene que viajar, papá se muere o papá lo abandona. Entonces cree que tiene que reemplazar a papá y cuidar a mamá, proteger a mamá, y crece con con esos vacíos, ¿sí? Y con esa carga emocional. Volviendo a los niños dos, son niños súper sensibles, que, mejor dicho, con ese sentimentalismo, una cosita así, lloran, pero porque es tan chaucero, no. Entonces el cuidador, en vez de decirle, ¿por qué es tan chaucero o esto? Porque de pequeños, no, los hombres no lloran, usted es fuerte, no sé qué, entonces de adultos son personas muy reprimidas. Entonces, para no caer en eso, es más bien ayudarle a asimilar y a digerir sus emociones, ¿sí? Que las sienta, pero que no se deje llevar por ellas, que es libre de sentir lo que quiera, pero que tiene que ser responsable con lo que va a hacer con esas emociones, ¿sí? Los niños dos son súper artistas, súper creativos, son personas que les va muy bien dibujar, pintar, todo lo que tiene que ver con arte. Y el dos viene a unir lo que está roto. Por lo general, en la gran mayoría de los casos, los niños dos nacen cuando los papás están a punto de separarse y no es el momento. Sí, entonces nace como este niño, o sea, decir, un momentico, ustedes todavía no se tienen que separar, pero como nace en un momento en donde papá y mamá no estaban pasando bien, ¿sí? O sea, y esto me lo he topado en todos los pacientes, por decir la mamá estaba en embarazo, se estaban hablando de divorcio. Estaban hablando de divorcio de los papás y bueno, y ya nos íbamos a separar. Oh, sorpresa, estoy embarazada. Entonces, ya por decisión de los papás o alguien cercano, pero ¿cómo se van a dejar? Esperen por lo menos que el niño nazca, a ver si las cosas vuelven a funcionar, que no sé qué. Pero como ya venía la relación a punto de romperse, y desde el vientre de mamá se perciben las cosas a través de los ojos de ella, el niño empieza como a guardar en su inconsciente muchas memorias de toxicidad, ¿sí? Porque suelen ser embarazos muy tóxicos, muy dramáticos, con mucho show y con mucha sensibilidad, ¿sí? Y al momento de nacer, mire, hay algo, abro un paréntesis, que esto se los voy a explicar con mucha más profundidad. Eh, Hay estudios científicos que demuestran que los niños recién nacidos entienden lo que pasa en el entorno, ¿sí? La gente dice, ay, que está chiquito, que no entiende, no. Hay estudios científicos que han puesto al bebé recién nacido en una habitación, a los papás en el otro, y le conectan unos cables al cerebro, y los papás empiezan a discutir y el cerebro del bebé empieza a mostrar actividad, ¿sí? La parte mental del cerebro no tanta, pero la emocional sí. Entonces, desde ahí, incluso antes, desde el embarazo, esa parte del cerebro emocional empieza a grabar memorias y no nos acordamos de adultos, pero por eso a veces tenemos patrones tan tóxicos, ¿sí? Entonces, en ese momento en que los niños nacen y que supuestamente no entienden, pero los papás están discutiendo o la mamá mantiene llorando, mantiene triste, el niño percibe esa emoción y es lo que toma como propio, ¿sí? Entonces, son niños que crecen y al estar en la etapa de adultos no saben vincular de una manera equilibrada, no saben decir sí, no saben decir no. De adultos tienen que aprender a decir sí, a decir no, sin culpa, porque son los que dicen que sí por agradar, por no estar abandonado, ¿sí? Y son personas que se van a los extremos. No saben tener un punto equilibrado y no saben recibir, no saben jugar el juego, el ping-pong. O dan mucho sin importar que no reciban o no dan nada. Entonces tienen que aprender a equilibrar. Los niños tres son los también muy artistas, pero estos niños tres vienen a trabajar más que todo el arte del canto, la poesía, todo lo que tenga que ver con el habla y la comunicación, ¿sí? Entonces, estos niños también son muy emocionales, pero no tantos como el 2. Y el 3 son los que más crecen con, o sea, de adultos son los que más crecen con el niño interior eh, herido. El 3 tiene que ver con el niño interior, ¿sí? Entonces, son personas que crecen, niños que crecen muy reprimidos. Son niños como vinieron a ser como los comunicadores, los coaches, los periodistas, los cantantes, o sea, a explotar su talento del habla. Entonces, son niños que crecen en ese ambiente que los hacen sentir que lo que ellos dicen no es válido. ¿Por qué? Porque es lo que más tienen que trabajar para que de adulto más lo exploten.
¿sí? Entonces es el niño que va a decir algo y los papás son, chito, 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 no habla que estamos hablando los adultos. Entonces el niño de adulto le va a dar miedo a hablar, ¿sí? Es alguien que él va a decir, yo no sé cómo decirlo, no se va a hacer entender, ¿sí? Y son niños que a veces hasta aprenden a hablar muy tarde, ¿sí? Los niños 3, eso también lo he comprobado hartísimo con los hijos de los pacientes. Y estos niños son los niños que vienen también a trabajar mucho el multiescenario. A veces crecen siendo muy inseguros porque ellos nacieron con el don, la habilidad y el talento de ser multifacéticos, ¿sí? Pueden hacer 2 y 3 actividades al tiempo, 2 tareas, 2 deportes, hasta 3 de lo que se propongan, pero como quieren estar haciendo tantas cosas al tiempo, porque saben que vinieron a brillar en varios escenarios, eh, suelen dispersar mucho su energía, empiezan a hacer varias cosas al tiempo, pero cuando hacen más de 3 cosas, la energía se pierde bastante, se cansan, se drenan y no completan ninguna. Entonces se les recomienda que no empiecen más de 3 tareas al tiempo, ¿sí? Y saben que vinieron a brillar en un escenario, pero tardan mucho tiempo en descubrir en cuál escenario vinieron a brillar. Suelen ser súper coquetos, ¿sí? Tienen mucha energía de brillo, magnetismo, diversión, felicidad, alegría. Cuando tú atraes un 3 a tu vida, el universo te está diciendo, aprende a ser más feliz, deja a un lado la amargura, brilla, salta, juega, sé como un niño, ¿sí? Bueno, pasamos al 4. Si van teniendo preguntitas, alzan la mano. Las personas que nacieron 4, los niños, son niños que crecen y sienten y mantienen como mucho miedo a que el hogar donde están creciendo en cualquier momento se desmorone. Por muy estable que sea el hogar, los niños tienden a sentir esto. Miren, hace poquito hablaba yo con una paciente que ya está en España y ella pues tiene un hogar que uno puede decir es un hogar estable. Y ella me dijo, quiero mirar la numerología de mis hijas, entonces yo le leí primero de la mayorcita, luego de la pequeña. Entonces yo le empecé a decir a ella, porque es una niña 4, y yo le decía, ella tiene mucho miedo a que el hogar donde ella está creciendo se acabe, se desmorone, ella se quedó aterrada, porque ella dijo, Aleja, mire que nosotros no somos de mantener discutiendo, pero a veces sí tenemos las diferencias y no peleamos, pero sí se nota que estamos disgustados. Y la niña, la menor, dice, mamá, tú no te puedes divorciar de mi papá. O sea, ahí mismo ya empieza con ese miedo. ¿Por qué? Porque son niños que vinieron al mundo para aprender a encontrar su propio suelo fértil, ¿sí? Entonces ahí es donde la mamá le tiene que decir, con papá o sin papá, tú vas a tener estabilidad, ¿sí? Porque ella le decía que no, que miedo, que cómo se van a divorciar, entonces porque siempre van a tener ese miedo. Entonces hacerle entender al niño que él es el que se encarga de su propia estabilidad de adulto, ¿sí? O sea, con papá o sin papá no te va a hacer falta nada, vas a estar bien, ¿sí? Y son niños que van a tener la percepción de que tienen algo escaso, o muy poquito tiempo, o muy poquito dinero, muy poquitos recursos, muy poquito amor de papá, o muy poquito tiempo de papá hacia mí. Crecen con la percepción de que hay algo escaso y trabajoso. Son personas que crecen con muchos patrones y creencias limitantes, ¿sí? Bueno, el niño 5 es un niño que crece en un hogar muy tradicional, muy conservado, con muchas reglas, muchos mandatos, y ese niño nace como para ser bien rebelde, porque es, por ejemplo, el niño que crece en el hogar apostólico, católico, romano, y nace el niño y quiere saber de cartas, quiere saber de cuarzos, quiere saber de astrología, o sea, es el niño que viene a ser como el más rebelde del clan, porque viene a mostrarle al clan que es momento de salir del cuadrito tradicional, ¿sí? Y son niños que vienen con muchos dones de magia, pero no son tanto de magia sanadores, sino como magia de lo chamánico, ¿sí? Como rituales, esoterismo, así. En el armónico, o sea, cuando están conectados con su esencia, suelen ser niños y de adultos personas de grandes avances, ¿sí? Y son súper aventureros, no les gusta quedarse en un solo sitio. Y cuando están en el lado desarmónico,
suelen ser muy conflictivos y reactivos, porque son niños y personas que se cargan muy fácil, se drenan súper rápido, ¿sí? Entonces, tanto los niños como los adultos se les recomienda que tengan una válvula de escape. ¿Listo? Bueno, ¿a quién le dio 6? Ah, pero aquí había alguien del 3 y del 5. Todavía está. Sí, Gustavo. Ah, no, no, no lo veo ahora. Bueno, los niños con esencia 6 Ahí está Gustavo. son... Ah, ya está. Gustavo alcanzó a escuchar lo del 3 y el 5. Sí, 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 qué pena contigo. Es que se me está muy, ¿cómo se llama? Me está fallando el internet. Pero sí, se alcanza a Ay, escucharlos. ujú. Bueno, De hecho, te y iba a en contar. base a lo que escuchaste y tu experiencia con los niños, ¿cómo ves el tema? Bueno, pues 3 a mí me pega, pero de frente. O sea, yo nací un 30, soy 3 y total, de frente. Lo que tú dices, así tal cual. Lo acepto llorón. Me encanta el canto, precisamente, como tú lo dijiste. Eh, Hay cosas que yo como evolucionando como trabajando, pero sí, en general sí. En el tema del 5 te cuento, mi hijo Cristóbal nació un 14 de noviembre, entonces él es 5. Cristóbal tiene un diagnóstico de, ¿cómo se llama? Autismo. De autismo, exactamente. Él está en el espectro autista, entonces digamos que él no te podría decir que sea como del punto negativo del punto positivo. Hay algo que yo le conté a la maestra Reina y a mí me llama muchísimo la atención de Cristóbal, es que yo pongo Ana Bejoa todos los días, lo levanto con esa música, lo levanto con salmos, pero yo nunca me pongo como en el trabajo de traducirle todo, sino por ejemplo Ana Bejoa, pues se lo pongo en YouTube y él lo va escuchando. Y ya lo que tú decías de magia y de rituales me pareció muy curioso. Yo le conté a la maestra Reina que hace alguna noche me dijo que le pusiera la canción de Diosito, la del brazo fuerte, y precisamente esa es más o menos la traducción de Ana Bejoa, tal cual es líbranos por tu brazo fuerte. Entonces, lo que tú decías, es esa magia que no es que pueda hacer esto o aquello, sino que está innata en él, canaliza energía de una forma especial. Yo lo pongo a hacer planas y de un momento a otro lo veo que está escribiendo desde derecha a izquierda, no izquierda a derecha. Entonces son cosas, sí, yo de alguna forma digo que es esa magia que hay ahí. Eh, Dentro del grupo se compartió información de niños autistas y yo creo que efectivamente es un niño que viene como a enseñarme, como a ser mi maestro y nada, eso ha hecho como que me sienta mucho más conectado a él. Entonces lo que tú dices, siento que mucho nos identificamos con esos números como tú lo estás diciendo. Gustavo, y en la parte de tu hijo, tú me dices que él es un 14. ¿Tú lo percibes que él es reactivo o no es reactivo? O sea, que a veces explota como en el genio o así. Sí, él es reactivo. En eso sí, Bueno, es reactivo, pero lo que te digo es que el tema del autismo tiene ese tipo de actitudes. O sea, un niño en general, los niños de espectro autista pueden estar muy bien y de un momento a otro hay algún estímulo que los saca de su comodidad, de su confort, de su zona tranquila y se ponen reactivos. Esto me Entonces, por ejemplo, de un momento a otro estamos bien y de un momento a otro me dice, ahorita, me dice quiero gomitas. Le digo, no, no puedes comer gomitas hasta ahora porque ya está muy tarde. Entonces nunca más puedo volver a comer gomitas. Estás furioso conmigo. Yo no quería que te pusieras furioso conmigo. Tú me amas. Si tú me amas, cuando uno ama, uno perdona. ¿Me perdonas? Entonces queda uno como que ven, tranquilo. Solamente era que no come las gomitas, no era todo este drama que se puede armar. O se pone furioso, me voy a poner a llorar. De ese tipo de cosas suceden. Sí, era reactivo. Reacciona muy fuerte a veces. bueno, antes de nosotros nacer, nosotros firmamos un contrato y escogemos al papá, a la mamá. Acá, este encuentro, eso fue un pacto de almas, ¿sí? Ajá. Entonces, en lo del niño, ustedes dos planearon este encuentro, ¿sí? Ya yo te invitaría a que miraras más a fondo qué quiere decir el autismo, pero no desde el niño, sino desde el adulto, ¿sí? Porque si tú captas cuál es la tarea, porque lo que yo hablaba al principio, cuando uno sabe cuál es el objetivo, cuál es el camino, todo se hace más armonioso, ¿sí? Y en cuanto a lo de reactivo, yo ahorita les hablaba que en el lado desarmónico del 5 suelen ser personas que explotan muy fácil, que se cargan mucho. Y el número 14 es un número karmático, ¿sí? Entonces, este karma
Tú sabes qué es un karma, Gustavo. Ustedes saben qué es un karma, que yo a veces hablo del karma y la gente no sabe qué es un Decimos karma. tikkun, sí, tikkun, la Un corrección. tikkun. Venimos a arreglar. Ajá. Ajá. Bueno, Alejandra, por si diga. acaso te comento, yo soy el que está encargado del área de astrología. Ajá. Entonces yo conozco más o menos esos temas, y por ejemplo, el caso de que solo te digo, aparte de todo, él es escorpión. Entonces es un escorpión total. Y esa descripción que me das es muy escorpiona precisamente. Exacto, pues yo de astrología sé, pero no mucho. Yo lo que hablo lo hablo más desde la numerología, ¿sí? Miren, el karma 14 habla de que la persona en una vida pasada, y miren que es, Gustavo, esto te va a ayudar mucho y yo pienso que si se está dando el espacio, de pronto personas que vean la grabación les va a servir esto, ¿sí? O a todos los que estamos presentes. Ese karma 14 habla que la persona en una vida pasada fue una persona que tuvo como mucho libertinaje, ¿sí? No supo controlarse, no supo digerir sus emociones, no se quedó en un solo sitio, fue demasiado aventurera, tuvo exceso de todo, exceso de drogas, exceso de alcohol, exceso de absolutamente todo, ¿sí? Entonces, en esta vida viene a equilibrar eso. Entonces, mira lo que tú decías, no puedes comer más gomitas. Eso, si tú lo permites, sería un exceso, ¿sí? O sea, cada vez que el niño o el adulto caiga en excesos, está alimentando más ese karma, ¿sí? Y este karma influye en que la persona sea muy reactiva, ¿sí? Que está bien y de la nada explotó, de la nada, es que uno dice, es que yo no entiendo, estaba bien, ¿qué pasó? De la nada una chiripiorca, una pataleta, y incluso los adultos, por ejemplo, este karma 14 yo lo tenía porque ya lo sané en la parte de los vínculos. Entonces yo estaba bien con mi pareja de la nada, que decía, oye, pero si estabas bien, o sea, de la nada uno le da un mal genio, uno sabe por qué, entonces a él también lo puedo entender por eso, ¿sí? Entonces, a las personas que son 5 y más con un karma, o sea, el 14, yo les recomiendo mucho tener una válvula de escape. O sea, algo que ellos salgan por pasión, no por trabajo, no por colegio. Ah, a él le gusta pintar, entonces lo pongo que haga las tareas. No, algo que para él no signifique responsabilidad, ¿sí? Que él le encante y tú le vas a decir, vamos a hacer esto una vez por semana y que él se descargue, ¿sí? Y en los casos de los adultos, ay, yo amo viajar, que saque una vez al mes o una vez al año para desconectarse y drenarse de lo que se tiene que drenar, porque el 5, y más en una persona 14, se carga muy fácil, ¿sí? Bueno. Hola Juli, ¿cómo vas? ¿Todo Muchas súper? gracias, ¿Cómo Ale. ha estado tu semana? ¿Hasta ahí todo claro o alguien tiene Bueno, alguna otra pregunta antes de calurosita, continuar con el 6? calurosita. Por mi parte, no, agradecerte, Ale. Muchas Listo. gracias. Bueno, Juli, entonces te voy a hacer las Bueno. preguntas. Bueno, entonces, listo. Yo vi el contenido, entonces son 3 charlas, ¿cierto? 3 charlas de 2, 4 y 3 No, horas. hay alguien hablando. ¿Quién, qué es lo que, quién es Zuly Álvarez? Una miembro. ¿Aló? Zuly Álvarez, No. usted está en el grupo de nosotros. Es invitada mía. ¿Perdón? Es mi Pero que invitada. Yo silencie la el invité. micrófono. Ya le pedí que se iniciara. Pero Listo, entonces, que silencie el micrófono porque Juli, se escucha este lo que está curso hablando. tú ya lo tienes diseñado. Ya Ya. está quitado. Gracias. Bueno, sí, acá dice, uno de mis nietos es 23, es decir, 5. Sí, es 5. ¿Listo? Pasamos al 6. El Ale, 6 perdón, una es el... preguntita. ¿Cómo? Es que tú decías que, una pregunta, es que tú decías que números karmáticos, como por Sí. ejemplo Cristóbal, que es 14 y es 5. Entonces, ahí cuando tengamos esos números, ¿se guía más porque es 5 o se guía más porque es 14? O las dos Cuando cosas. está en el desarmónico, está tirando al 14. Cuando la persona actúa, pero porque le nace desde el 5 armónico, sanó el karma. ¿Sí? Por ejemplo, yo peleé, mi pareja está aterrada, que decía, oye, literal, uno puede marcar un antes y un después. Antes reconflictiva, reactiva, repeliona, y yo misma ni siquiera entendía a veces por qué peleaba así,
¿sí? Ahorita ya no, después de que se sanó el karma, uno ya digiere las emociones, ¿sí? Uno ya no es reactivo y no explota. ¿Te quedó claro? Sí, Perfecto, listo. ok. Ujú. Y los números karmáticos son 13, 14, 16 y 19. Yo después les voy a hablar de ellos a más profundidad. ¿Listo? Bueno, pasamos al 6. El número 6 es el número más amoroso de la escala numérica, ¿sí? Es el niño que quiere amar, apapachar a todo el mundo le quiere dar el beso, el abrazo, y de adulto también. De adulto es el adulto que llega y las personas lo ven y se sienten como hogareñas, ¿sí? Y son personas que les gusta mucho el hogar, la familia, los planes de como así de ese plan hogareño, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Al ser personas y niños que disfrutan tanto de amar, cuidar y consentir al otro, se olvidan de sí mismos, ¿sí? Entonces, es el niño que crece dándole amor a todo el mundo, pero nadie se fija en el niño amoroso que tiene. Entonces, es un niño que crece como nadie me ha dado amor y yo le he dado amor a todo el mundo, ¿sí? Entonces, de adultos son personas que no tienen un buen autoconcepto, no tienen una buena autoestima, no saben lo que es el valor y el merecimiento. Entonces son adultos, por ejemplo, tengo pacientes 6 que le aguantan toda la pareja, ¿sí? O sea, se entregan a la pareja de una manera incondicional que no le importa total de verlo bien, ¿sí? Entonces, desde pequeños es bueno empezarles a trabajar el autoconcepto, autocuidado, el valor y el merecimiento, ¿sí? Son súper artistas y son niños que nacen con muchas energías en las manos, tienen manos de sanadores. Pueden ser reikistas, pueden ser muy buenos chefs y sanar con sus comidas, sanar con sus abrazos, tienen unas manos magníficas sanadoras, ¿sí? Y el 6 también es muy sensible. El 6 vino a trabajar con la energía femenina. Entonces, el niño 6 siempre va a ser alguien que tenga que trabajar con la mamá. Tuvo una relación tóxica con mamá o hay un conflicto que pasó con mamá y de adulto se ve en las relaciones amorosas. Por lo general, un 6 no tiene relaciones amorosas fácilmente, a menos que se conecte con su esencia desde el lado armónico. ¿Sí? ¿Cómo así que armónico y desarmónico? Como estamos en una existencia, en una dimensión dual, como el Tao, que donde está el bien, está el mal, donde está el día, está la noche, ¿sí? O sea, están los dos polos, lo positivo y lo negativo. Entonces, pasa absolutamente con todos los números, tienen su energía positiva y su lado negativo, ¿sí? Depende tú con cuál te sincronices, es lo que vas a vivir. ¿Sí? Entonces, un 6 va a tener relaciones sanas y estables cuando estén sincronizados con el armónico, es decir, hayan trabajado su autocuidado, su amor, merecimiento y autoestima. Y es lo que más trabajo les cuesta. Imagínense que el 6 le cuesta tanto eh, aprender a recibir que cuando ve a alguien que cobra por sus servicios lo cree egoísta. Ay, pero ¿por qué cobra tan caro? Yo, por ejemplo, cobro tanto, ¿por qué tiene que cobrar tanto? O sea, se toman personales y creen que cuando una persona se ama, se consciente, creen que es egoísta. O sea, hasta ven mal que otra persona sí tenga buen estado de merecimiento, ¿sí? Y autoconcepto. El 7, las personas que nacieron un 7, los niños que nacieron con un 7, son niños que vienen, si se lo proponen, a tener teléfono directo con Dios, ¿sí? El 7 es un número muy místico, son niños súper sabios, súper inteligentes. Cuando están en el desarmónico suelen ser muy solitarios, como muy solitos, pero desde la depresión, porque el 7 armónico, no, yo quiero estar solito como para pensar, calmarse, digerir, aprender un nuevo don, aprender un nuevo talento, pero cuando se ponen como en esa burbuja de soledad, desde la depresión, desde la angustia, están desde el desarmónico. Y el 7 suele caer muy fácilmente a episodios de depresión y soledad, ¿sí? Allí en el 16, que voy a hablar un poquitico de ese karma habla de los sueños rotos. Y voy a hablar del karma porque veo que alguien es Tatiana hasta acá. Todavía está Tatiana, así. Ese 16 habla de que este karma está ahí e influye en que la persona
no es capaz de hacerse cargo de sus propios proyectos, siempre se está saboteando y le preocupan más los proyectos de los demás. Trabaja y trabaja y trabaja por un sueño y cuando ya lo va a lograr se le va como agua entre las manos, ¿sí? Entonces, al ser así, suelen ser personas que, ay, no era mi momento y tienden a vivir un poquito desde la frustración. Entonces, pongo un ejemplo. eh, Supongamos alguien que tenga karma 16 acá y se había planeado estar en esta reunión, ¿sí? Y al último momento lo llamó la pareja y le dijo, ay, me va a acompañar ella que tengo que hacer una diligencia. Y él dijo, ay, bueno, pues será para después, yo me sacrifico. Viven mucho desde el sacrificio, se dejan a un lado por complacer al otro y por los proyectos del otro. Entonces, cuando van a lograr algo como agua entre las manos, se llama el karma de la torre, ¿sí? Entonces, la gran tarea de estas personas es dejar el autosaboteo. ¿Por qué es autosaboteo? Porque cuando ya van a lograr un sueño, aparece mamá, aparece papá, aparece el novio, el hijo. Ay, me pasó tal cosa. Ay, no, pues bueno, ¿será que yo para después me sacrifico? Y cada vez que hacen eso, están alimentando más ese karma, ¿sí? Entonces, la parte armónica suele ser súper inteligente, súper sabios, vinieron a tener teléfono directo con Dios, pueden despertar muchos dones, pero en el lado desarmónico nada les sale bien, ¿sí? Todos los proyectos, todos los sueños se les mantienen cayendo. ¿Listo? Bueno, pasamos al 8. Las personas 7, los niños 7 suelen tener la percepción, no es que sea así, el niño tiene la percepción de que mamá es un poquito severa, ¿sí? Que mamá es un poquito abnegada y sacrificada. Y suelen crecer con memorias de que estas personas 7 casi nunca pueden avanzar fácilmente en estudiar lo que quieren, trabajar en lo que quieren, casi siempre es en lo que les toca, porque vienen con una cadena y lealtades, es un linaje femenino, ¿sí? No, mi abuelita fue muy sacrificada, mi abuelita fue muy abnegada, no, mi mamá también. Entonces no se dan el permiso de ellos hacerlo diferente porque sienten que las mujeres de su clan no lo han hecho, entonces ellas sienten que tampoco son capaces, ¿sí? Pero si se lo proponen, pueden romper eso y darse el permiso de hacerlo diferente, o sea, no cargar más con esas cadenas y lealtades, ¿sí? Bueno, el 5 también es un número que tiene que trabajar su linaje femenino. El 5, ¿hay alguna memoria en mamá o en abuela o en bisabuela, en alguna ancestra donde ha habido algún tipo de abuso? En la infancia o en la adolescencia, en algún momento de su vida, el linaje femenino de la persona 5 ha sentido que ha tenido abuso verbal, abuso físico, algún tipo de abuso, ¿sí? Entonces es importante sanarlo para no cargarlo, ¿sí? Por acá dice Tatiana, absolutamente, así soy, nunca he realizado nada de mi gusto. Entonces ya es que rompas esa cadena, esa lealtad y te dé ese permiso de hacerlo, ¿sí? Porque entonces lo pasas a tu generación, a tu generación, a tu generación y así siguen. Entonces dices, yo no tengo hijos o no voy a tener hijos, pero seguramente tienes un empleo o vas a tener un negocio, una marca y los empleos o los negocios son hijos espirituales. Entonces, lo que no sanas tú lo vas a cargar en tus proyectos. ¿Listo? Seguimos con el número 8. El número 8 también viene a trabajar mucho el vínculo paterno. Y este número 8, el niño siente que no le falta nada económicamente, que tiene sus cosas, pero que no tiene papá emocionalmente. Entonces el niño percibe, pues sí, mi papá está allá en sus viajes, sus negocios, sus fiestas, sus amistades, y no está para mí emocionalmente, ¿sí? Y el 8 viene a construir mucha abundancia, mucha prosperidad, pero no lo va a lograr hasta que sane vínculo con papá, porque no se acuerdan, pero en el inconsciente está la memoria de, por culpa del dinero, mi papá se tuvo que ir a otra ciudad y me abandonó. Entonces ahí ya va a crear un bloqueo con el dinero, ¿sí? Entonces de adultos saben que vinieron a construir abundancia, pero no son capaces, porque no han puesto en armonía su energía masculina y su energía con el dinero. Entonces este niño 8 viene a sanar mucho lo que es con la parte de papá. Vinieron a trabajar con números, en temas financieros, en temas exitosos, pero hasta que no sanen con papá no va a ser muy armonioso, muy fácil que digamos. ¿Listo?
Y el número 9 también vino a trabajar con papá. El 1, el 8 y el 9, recuerden que son muy mentales, o sea, son muy inteligentes, personas o niños que le echan a todo mucha mente, mente por delante, por encima, por debajo de un asunto así hacen un tema grandísimo. Y este 9, en el lado armónico, tiene que ver con el amor incondicional, ¿sí? En el lado desarmónico, con separación, dolor, lágrima, no reconocimiento y no valor, ¿sí? Entonces, el niño 9 siente que papá lo abandonó física o emocionalmente, ¿sí? Y la herida más grande de todas es el abandono, ¿sí? Después también les voy a explicar más a profundidad esta herida. Y el niño 9 siempre va a sentir que papá no lo reconoce y no lo valora como le gustara. O sea, el niño por más que saque las mejores calificaciones, el niño por más que haga lo mejor de sí mismo, él siente que no es suficiente para papá. Entonces, de adulto es el niño que se va a desdibujar, va a dejar de ser el mismo por agradar a los demás, por sentir que los demás lo valoran y lo reconocen. Entonces vinieron a trabajar bastante con papá, los niños 9. Por acá había alguien 18, o sea, 9. Son personas que cuando están de adultos, ¿sí? Suelen atraer personas, ya sean amistades, parejas o vínculos laborales, donde sienten que no son valorados y reconocidos como se lo merecieran, ¿sí? Y suelen atraer vínculos que los abandonan. O la persona, desde su herida del abandono, de manera inconsciente, hace cosas para que los abandonen. ¿Listo? Hasta ahí, ¿todo claro? Para pasar ya a los números maestros. El 11. ¿Tú me recuerdas, Ale, los números karmáticos, porfa? Qué pena. El 13, 14, 16 y 19 son números karmáticos. Yo acabo de caer en cuenta que mi hija, después de Cristóbal, es 16. O sea, Cristóbal es 14, mi otra hija es 16, que si lo suma 7, y mi hija mayor es del 7 de octubre. Entonces son como O sea 7, que... 7 Ujú, y Cristóbal 14. Tengo dos hijos con ujú. números karmáticos entonces. Y dos hijas en Sí, 7, pues, superando el tema del 16. cada karma tiene algo diferente, pero tú estás atrayendo dos maestros 7. Entonces, tú de que no has querido tomar responsabilidad de tu proyecto de vida, que no has querido tomar algo en serio, porque el 7 habla de responsabilidad, proyecto de vida, empezar a trabajar por tus sueños. Entonces, como que nació un hijo y tú como que, no, yo lo dejo para después. Entonces nació el otro, a ver si ahorita sí empiezas. Interesante, Ujú. Ujú. interesante. Bueno, pasamos al número 11 y las personas, no sé si Asunción tenga, como ella es 18, o sea, 9, si tenga alguna pregunta de lo que acabamos de hablar del 9, no sé, pues aprovechando que estamos acá poquitos, podemos responderles a cada uno y que se vayan pues con todo el conocimiento necesario para empezar este camino. Entonces, no sé si ella tenga alguna pregunta. Escribió efectivamente, pero no sé si todo le quedó claro. Yo Bueno. sé, voy a hacer ese centro de preguntas entonces, Ale. Cuando uno tiene esos números que tuvieras que trabajan con el papá, que son el 1, el 8 y el 9, Ujú. el trabajo con el papá es superar, o sea, es interiorizar al papá en lo que en constelación se llama como integrar al papá, más o menos. El 1, lo que tiene que trabajar con papá es matar el niño ideal y conectarse con su esencia, porque se le ha pasado toda la vida haciendo todo para agradar a papá y a mamá. Y hay algo que pasa en la vida del niño que siente que tiene que reemplazar a papá. El niño uno nace, o sea, llega al vientre de mamá y nace cuando mamá se estaba sintiendo muy sola. Papá estaba muy ausente, papá estaba viajando, papá la iba a abandonar y nace este niño uno. Este niño uno desde que llega al vientre siente que tiene que reemplazar a papá. Este niño uno casi siempre se la pasa desdibujándose por correrle a la familia. Y el niño uno viene con algo que no es tan fácil y por lo general es que cuando está de adulto
es el primero que se declara gay, es el primero en divorciarse, es el primero en ser madre soltera, el primero en hacer algo que para la familia era algo escandaloso, ¿sí? Viene a proponer un nuevo modelo, por eso se llama el uno, va a ser el primero de la familia en hacer algo. Cuando la persona dice no más, porque por lo general son personas que tienen muchas dependencias emocionales, muchas muletas emocionales, o sea, alrededor tienen muchas personas encima complaciéndolas, pero por miedo a no quedarse solo. Entonces, cuando él dice, no, ya me cansé y voy a emprender mi proyecto, yo voy a hacer esto a mi manera, la gente se empieza a alejar. Entonces a él le da miedo quedarse solo y vuelve a sus patrones antiguos, ¿sí? Entonces vuelve y sabotea todo. Miren, se los voy a explicar acá con un ejemplo que me viene de un paciente que yo tenía el año pasado. Él, él tenía la familia encima manipulándolo y él había tomado la decisión de ya salirse pues de ahí y se le empezó a alinear todo para el trabajo de sus sueños. Y pasó algo que la familia le dijo, ay, si usted sigue en esas, se olvida de la familia. Y él dijo, no, no, yo sigo con mi familia. Y el trabajo que estaba construyendo se le cayó. O sea, como si el universo le hubiera dicho, no estás listo. ¿Sí? Entonces, la persona, uno, cuando mata lo ideal, pero no desde el orgullo, no desde la prepotencia, porque el lado desarmónico del uno es el orgullo, la soberbia, ¿sí? Yo puedo solo. Entonces, cuando lo hace desde el orgullo, todo mal, pero cuando lo hace desde no, ya me conecto con mi esencia, me voy a hacer leal a mí, todo se alinea y se empieza a quedar solo, pero llega un momento en que ya o sea, se queda solo como para una prueba del universo, porque ya después la familia le habla, los amigos le hablan y las cosas se alinean mucho más, ¿sí? Entonces, el uno, entre más trate de hacer las cosas igual a papá, más se va a bloquear, ¿sí? Entonces, eso es lo que vino a trabajar con papá. El 8 vino a trabajar mucho, sanar la energía con el dinero, y ahí así digan, no, es que yo a mi papá lo amo, yo como lo voy a odiar, no. En el inconsciente hay algún resentimiento, porque él siente y cree que en algún momento papá lo puso a un lado por el trabajo, ¿sí? Y el 9, lo que vino a trabajar con papá es el valor, el reconocimiento y el abandono, ya sea abandono físico o emocional. Eso es lo que vinieron a trabajar. Tatiana, tú tienes una pregunta. Sí, señora. Ya. En el caso de mi hijo mayor, él nació un 19. Entonces, en este caso sería un 1. Se reduce al Pero 1. sí, es el 1, sí, ajá. ¿Y te ibas a decir algo o a preguntar? No, entonces es interesante lo que usted dice porque, bueno, él sí llegó en un momento, de hecho fui madre adolescente, un momento muy difícil para mí, ¿verdad? Y entonces él, cuando yo lo tuve él, bueno, supe que esa era parte de mi misión, ser mamá, ¿verdad? Yo, si no hubiera sido mamá, quién sabe qué hubiera sido de mí, pero, sin embargo, él, pues hemos tenido vidas difíciles, mis hijos y yo. Sin embargo, él sabe muy bien, vamos a ver, para explicarlo bien, él ha aprendido de su papá lo que no tiene que hacer como papá y como persona. Entonces, yo con mi ex esposo, con el papá de él, tengo mis 2 hijos grandes, ¿verdad? El segundo es un chiquillo todo resentido, peleado con el mundo y todo el asunto, ¿verdad? Criados iguales, bajo las mismas circunstancias, va, todo igual. Sin embargo, este muchacho, el mayor, él es diferente. Él ha perdonado a sus padres, incluyéndome, lógicamente. Él se lleva bien con todo el mundo, a él le va bien económicamente, él tiene un hogar precioso, tiene un hijo precioso, pero él ha tenido una actitud distinta ante todos nosotros, ¿verdad? Que es entender o comprender, por decirlo de alguna forma. Entonces me llama mucho la atención eso que decís de que tienen que trabajar con papá y demás, pero él desde muy chiquillo, él perdonó al papá y él siempre me dijo, yo voy a coger de mi papá lo que no tengo que ser como papá y no lo voy a, y eso nunca lo voy a aplicar con mis hijos. Y entonces él tiene una vida muy bonita, de hecho tiene una vida preciosa, a diferencia de los otros chiquillos míos que siguen resentidos y bueno, etcétera, ¿verdad? Pero es muy interesante eso que decís, porque digamos, sí, sí le ha tocado muy duro, muy difícil, pero la actitud que él ha tenido
hacia nosotros, hacia su familia, es otra totalmente diferente. Entonces, él vive muy tranquilo realmente. Y eso me alegra mucho que tan joven lo haya entendido. Ojalá todos entendiéramos tan jóvenes las cosas, ¿verdad? Y otra pregunta antes de que continúes. Mi esposo, él nació en 29, entonces al sumarlo ahí da 11, ¿hay que reducirlo a 2 o queda como número maestro? No, los números maestros 11 y 22 no se suman entre sí, se dejan tal cual. Ajá, pero él al ser 29 queda 11, así queda. Así queda. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Bueno, aquí hay alguien que hablaba del 19, entonces voy a hablar un poquito de ese karma 19 para que se haga una idea. Este karma 19 se llama el ojo por ojo. Entonces habla de que en una vida pasada fue una persona que tuvo mucho poder, pudo haber sido presidente, pudo haber sido un rey, pero abusó de su poder. Entonces, en esta vida, una manera de equilibrar el karma es que de la nada se quedan sin nada y tienen que volver a empezar de cero. Entonces esa persona empieza de cero y al tiempo, otra vez, literal, a empezar de cero. Pero ¿qué me pasa? Que yo no, porque tiene karma, ¿sí? Hasta que no sane ese karma, va a seguir pasando, ¿sí? Y cada vez que esa persona abusa de su poder, alimenta ese karma. O sea, está haciendo más grande la tarea, ¿sí? Bueno, y lo que nos comentaba la compañera Tatiana es un claro ejemplo que cuando las personas se ponen en el lado armónico, todo es más fácil, todo es más armonioso, no perfecto, porque igual estamos en esta dimensión donde está lo positivo y lo negativo. Pero cuando insistimos a estar en el lado desarmónico, nosotros mismos nos saboteamos todo y hacemos la tarea más difícil. ¿Listo? Bueno, seguimos con el número 11. Las personas que nacieron un 11 son personas que vinieron a despertar muchos dones, talentos, habilidades, ¿sí? Si se lo proponen, pueden llegar hasta despertar el don de la clarividencia. Al ser personas que vinieron con una tarea maestra espiritual, o sea, vinieron a aprender algo tan, pero también que lo van a estar enseñando a los demás. Pero al ser un alma que viene a enseñar a los demás desde el campo espiritual, son las personas que más cosas duras les pasan en la vida, desde muy pequeñas, ¿sí? Pasan por muchas injusticias, pasan por muchas deslealtades, máscaras que se caen. ¡Ah! Yo pensaba que era mi amiga con la que salió, yo pensaba que era mi mamá con la que salió, ¿sí? Porque son personas que de toda esa oscuridad que les toca que vivir en carne propia, vienen a recoger muchas lecciones, mucha luz para el día de mañana estar guiando y alumbrando el camino de muchas otras personas, ¿sí? Entonces el niño 11, desde pequeño, siempre es el niño que ve o escucha algo y el papá le dice que está loco o que está loca, ¿sí? Entonces empiezan como a taparle esos dones al niño. Y son niños que vienen a trabajar mucho con mamá. Hay algo que pasó con mamá, ¿sí? Y son personas que suelen tener muy arraigada la herida de la injusticia, ¿sí? Y todo lo bueno, porque como Dios nos dio libre albedrío, si es una persona que decidió no ser, que por ejemplo tengo una paciente que ella es 11, y ella conmigo se hizo consulta de numerología, le encantó, ahí salía todo lo que tenía que trabajar, que sanar, tal, salía todo, entonces empezó sus terapias de sanación y empezó a despertar muchos dones. Ella veía a alguien y con solo verlo ya sabía todo, o sea, despertó hartísimos los dones. Pero ella dijo, Aleja, pero ay, es que yo la verdad, yo veo que eso es mucho desgaste espiritual. Ella decía, cuando yo le iba a pagar a usted, yo decía, ay, bendito todo eso. Ahorita que ya hace todo lo que toca que hacer, yo digo, no, eso no es nada, yo no, o sea, yo cómo voy a poner a trabajar así, que no sé qué, la gente no valora el trabajo, no, yo voy a seguir con lo que yo sé. Yo no le dije nada porque Dios nos dio libre albedrío, pero en eso que ella se dedicó a hacer, que era poner pestañas, hoy en día lo está haciendo en otro país y enseñándole a los demás cómo hacerlo, ¿sí? Entonces vinieron a trabajar en algo muy bien y luego enseñarle a los demás, ¿sí? Bueno, pasamos al número 22, ese es el maestro material, es el que viene a construir a gran escala y como es maestro también viene a enseñarnos a construir. Son personas que vienen con el gran talento y la habilidad de construir una marca, construir una empresa,
pero si lo hacen desde el armónico, o sea, no desde la avaricia, obviamente una empresa, una marca que cobre, porque pues estamos en una dimensión donde tenemos que pagar la energía del dinero, el intercambio, pero que el objetivo principal no sea, voy a poner este negocio para volverme rico. El objetivo principal tiene que ser, voy a poner en este negocio porque así le facilitaría más la vida a las personas de tal comunidad, ¿sí? O a las personas de tal, o sea, el objetivo principal, generar un bien común, ¿sí? Si las personas lo hacen desde el armónico, les va a ir muy bien en esa empresa, en ese negocio, en esa marca que construyan, y es una empresa, una marca que se va a conservar durante los años, o sea, va a quedar para la humanidad. Vinieron a dejar un legado tangible en lo material. El ONCE vino a dejar su legado su legado, pero desde lo espiritual. Sí, el 22 lo viene a hacer desde lo material. La avaricia a veces suele de buscar cómo está para el otro. Bueno, así de manera por ahorita de introducción y de abrebocas, esta es la información según el número del día de nacimiento, que es donde está la esencia. No sé si antes de finalizar tengan alguna pregunta o algo más que quieran compartir. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Corroborar otra vez mi maestra. Mi mamá, yo te he contado esto de mi mamá. Mi mamá es 11, nació el 11 de febrero. Y lo que te conté una vez, maestra, mi mamá tuvo la infancia de las más desastrosas que yo haya conocido en la vida. Todo lo malo que le podía pasar a un niño le pasó a ella. Entonces, lo que dice Alejandra son cosas que le han hecho muy, o sea, le hicieron sufrir mucho, pero que creo que más allá de éxito profesional, lo que sea, ella lo ha superado muy amorosamente. Yo creo que ha sido una mamá excelente, una mujer que yo se lo digo todo el tiempo, yo creo que es la mujer que más admiro, por lo valiente que ha sido y por lo capaz que ha sido de superar esos dolores. Sí, me llama mucho la atención, de verdad que es súper interesante, Ale, o sea, con lo que yo voy viendo, perfecto, todo cuadra muy bien. De verdad que muchas gracias, súper, súper interesante. Es con todo el amor y sí, es así porque nosotros antes de nacer nos planeamos algo, ¿sí? Y absolutamente todo está en nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces, a mí me pareció importante empezar por acá porque a veces creemos que hacer las cosas como mamá y papá es lo correcto y lo que hacemos es alejar a los niños más de su esencia y cuando están de adultos van a ser muy frustrados y con todo bloqueado, ¿sí? Entonces, de esta manera ya las personas que tienen niños a sus cuidados ya tienen un poquito más de luz de eso y los adultos ya también entendemos más cosas y desde ahí podemos empezar a solucionar otras más para empezar a co-crear la vida que deseamos, ¿sí? Para la otra clase que va a ser el mismo jueves, pero voy a hablar con la maestra entonces a qué horas, porque si a las 7 de la noche es muy tarde, entonces vamos a reprogramarlo del horario, pero pues yo pienso que sería los jueves está bien. Y para la otra clase vamos a empezar les va a empezar a enseñar cómo el adulto se está saboteando, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó desde la infancia? ¿Qué pasó? ¿Dónde se almacenó? ¿Por qué? Absolutamente todas las consecuencias, las máscaras, vamos a empezar a ver todo eso para la próxima. Y yo les voy a compartir por el chat el link de un video que yo tengo donde también hablo de la esencia de los niños por si de pronto se me escapó algo y puedan profundizar un poquito más. Perfecto. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias. Muy linda la clase, me encantó. Yo soy 11 y yo sufrí muchísimo. Soy vidente desde pequeña. O sea, sé que todo lo que dijiste me estaba retratando. Tengo con la mamá de Gustavo, vaya, tenemos la misma yo considero, a mí me encanta el número 11, me encanta. Entonces, sé que yo no tengo problema, ya lo que pasó, pasó, pero es una cosa muy bonita. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a parar la grabación
y pronto tienen el video en el aula, ¿ok? ¿Alguien más quiere decir algo o se puede decir buenas noches? Se puede. Laila, todo mi maestra linda. Laila Tov. Buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Buenas noches, muchas gracias, noches. chao. No, gracias. Buenas Laila, noches, muchas a gracias. todos. Gracias a ustedes.